Una pequeña bodega de Soria ha sorteado los aranceles de Estados Unidos. Su primer pedido se firmó antes de que los anunciaran y supone una parte importante de su facturación, el 25%. Lo que pasará a partir de ahora es más incierto. A futuro pues veremos. De momento las sensaciones son buenas, nos han dicho que tranquilo, que seguimos trabajando juntos y que no hay ningún tipo de problema. Buenas tardes, enseguida les contamos la historia de esa bodega, mientras hoy hemos sabido que Europa no incluye finalmente al bourbon entre los productos con aranceles para evitar que Estados Unidos ponga más gravámenes al vino. La presión en la economía mundial también se ha colado esta tarde en el Pleno de las Cortes de Castilla y León. Los aranceles de Trump se han utilizado como arma entre partidos. Lidia Bartolomé. Sí, aunque Alfonso Fernández Mañueco ha ofrecido su lealtad al Gobierno de España en el tema de los aranceles, también ha reconocido que se lo están poniendo muy difícil si se llega a confirmar ese acuerdo con Junts para que las empresas catalanas reciban más dinero. Por su parte, Luis Tudanca ha calificado la inversión de la Junta, esos 16 millones de euros, de insuficientes. Al menos 700 millones de euros para igualar lo que pone el Gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a estar al lado del Gobierno de España, pero si este acuerdo se confirma, nos lo ponen muy difícil. Esta mañana quedaba aprobado el plan de reacción ante los aranceles de Donald Trump, el plan que anunciaba Sánchez la semana pasada y hoy ha ratificado su Consejo de Ministros. Carlos Cuerpo detallaba las medidas en rueda de prensa. Enseguida lo vemos. Y mientras Europa prepara su respuesta, además de los aranceles anunciados ayer, Bruselas avanza en una nueva sanción para el mes de mayo si Estados Unidos no se sienta a negociar. Y en las Cortes de Castilla y León, donde volveremos en unos instantes, esta tarde se ha rendido un homenaje a los 5 mineros leoneses que fallecieron la semana pasada en Asturias. En la declaración institucional se ha reclamado justicia para su memoria. Hoy varios técnicos y especialistas en explosivos han bajado a la mina donde se produjo el accidente. Pretenden descubrir qué pasó, si el gas grisú fue el culpable de las muertes y por qué no se captó con los detectores. La ley sobre el desperdicio alimentario busca prevenir y concienciar sobre el despilfarro de alimentos. Pone el foco sobre todo en supermercados y en la restauración, que es donde más alimentos se desperdician. En tiempo de deportes les contaremos la rebelión futbolística en la provincia de Segovia, la que ya han llamado Superliga Segoviana. Estará compuesta por hasta 144 equipos y ha nacido como alternativa a la Federación de Castilla y León. Enseguida escuchamos a los protagonistas de una historia que además podría extenderse a más provincias. Y pocos cambios en el tiempo. Mañana cielos mayoritariamente despejados y temperaturas elevadas. Incluso se puede hablar de calor en las horas centrales del día, con termómetros que llegan a superar los 25 grados. Es el asunto que impregna prácticamente toda la actualidad y también ha llegado esta tarde al Pleno de las Cortes de Castilla y León. La guerra arancelaria se ha empleado como arma política entre Junta y oposición. Mañueco ha mostrado su temor a que el Gobierno haya pactado con Junts el reparto de una partida millonaria y los socialistas han acusado directamente al presidente de la Junta de ser responsable de los ataques que llegan de Estados Unidos. Volvemos contigo, Lidia. Sí, la guerra arancelaria, como decías, ha centrado este pleno. Luis Tudanca ha calificado la inversión de la Junta, esos 16 millones, de insuficientes y culpaba a Mañueco de ser cómplice de los populismos de Vox. Por su parte, Mañueco volvía a ofrecer lealtad al Gobierno de España en el tema de los aranceles, pero también aseguraba que se lo están poniendo muy difícil si se confirma ese acuerdo con Junts. Mañueco también recriminaba en esta ocasión a Vox no haber acudido a esa reunión del viernes donde se iban a tratar temas tan importantes como los aranceles. La actualidad, una vez más, ha marcado este pleno. Junts acaba de anunciar un pacto con el Gobierno de Sánchez. Era la respuesta de Mañueco a Tudanca, que pedía conocer las medidas de la Junta respecto a la guerra arancelaria. ¿Y dónde vamos?
pues usted como pollo sin cabeza. Considera que los 16 millones de euros propuestos por el Gobierno autonómico son insuficientes. Al menos 700 millones de euros para igualar lo que pone el Gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a estar al lado del Gobierno de España, pero si este acuerdo se confirma, nos lo ponen muy difícil. Más duro ha sido el presidente de la Junta con sus ex-socios, a los que ha acusado de poner en riesgo el empleo de miles de personas. Vox, por su parte, se justifica. Estamos en contra, pero lo de los de Trump y de los que ponen ustedes con esos señores en Bruselas, señor Mañueco. Fueron los únicos que faltaron y usted viene aquí y habla hoy de consenso. El otro día no vinieron porque no querían hablar de los aranceles. Hierro también le ha recriminado que no se hayan presentado los presupuestos, un mensaje que también ha lanzado por Ávila. La ausencia de un presupuesto específico limita la capacidad de la Junta para implementar estas medidas de manera efectiva. Nuestra hoja de ruta es el anteproyecto de presupuestos del 2025 y habrá recursos suficientes. Dice Mañueco que tanto para los proyectos ya anunciados como para los planteados en el debate del Estado de la Comunidad. La imposición de aranceles de la Unión Europea a Estados Unidos va a suponer un aumento en los ingresos y la Junta pedirá al Gobierno que se aproveche para desarrollar políticas que redunden en un aumento de la competitividad de nuestras empresas. Lo hará en el Consejo Interterritorial del próximo jueves, en el que también va a plantear una reducción de las cuotas de la Seguridad Social y exenciones en el impuesto de sociedades. Todo para poder mantener abierto el mercado estadounidense, en el que el año pasado las empresas de Castilla y León exportaron productos por valor de 620 millones de euros. Estos mayores ingresos por recaudación de aranceles se pueden destinar a políticas de competitividad para superar el reto que tenemos ante nosotros, y un segundo hecho, que también surge la oportunidad de reducciones de cuotas de seguridad social o ventajas en el impuesto de sociedades que nos puedan permitir también ser más competitivos en este momento. Son dos elementos que en esta reunión le queremos plantear. A nivel nacional, el Gobierno ha puesto cifras a lo que podrían suponer los aranceles para las exportaciones a Estados Unidos. Afectarían al 80% de los productos que salen de nuestro país hacia allí. Un golpe que el Ejecutivo quiere amortiguar con varias medidas. Hoy se han aprobado. Diego Cano. Esta mañana quedaba aprobado en el Consejo de Ministros ese Real Decreto Ley con el plan de acción para mitigar el impacto de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Carlos Cuerpo detallaba las acciones en rueda de prensa, medidas como la apertura de 2 líneas de avales y financiación del ICO o la destinación de fondos para reorientar estructuras, para abrir nuevas fronteras, nuevos mercados para España ante la situación que se vive actualmente con Estados Unidos. Carlos Cuerpo decía también que hay que hacer de esto una cuestión de país, que hay que trabajar todo con codo, y hacía referencia a esa próxima sectorial en la que querrá contar con el apoyo de las comunidades autónomas. 14.100 millones de euros para proteger a empresas y a sus plantillas. Un primer plan de reacción, un primer plan inmediato. Por ejemplo, a través de una línea de avales ICO por valor de 5.000 millones de euros. Para apoyarles en caso de, por ejemplo, algún problema pasajero o coyuntural de liquidez o de reducción de pedidos que pudiera afectar a su circulante. 220 millones extra para el Fondo de Internacionalización de Empresas. Conseguir que nuestras empresas puedan diversificar o reforzar su presencia en Estados Unidos y diversificar también sus exportaciones para disminuir el riesgo, para ser más resilientes. Y 2.000 millones de euros para financiar seguros de crédito a la exportación. Para cubrir con seguros al crédito a la exportación esta actividad internacional exportadora de nuestras empresas. Un decreto que ahora tendrá que ser convalidado en el Congreso. Europa también ha concretado algo más su respuesta a Estados Unidos, al menos un primer movimiento, el de aplicar aranceles recíprocos en 2 tandas. Por un lado, un 25% a productos como el arroz, los tomates, la ropa o el café, y un 10% a otros bienes como videojuegos, cosméticos, aceites o incluso, ahí lo ven, los naipes, las cartas. Es parte de la contestación de Bruselas, pero se prevén más sanciones. Andrea Altelarrea.
Sí, de hecho, Bruselas propondrá la próxima semana una nueva tanda de aranceles para el mes de mayo si Estados Unidos no se sienta a negociar en los próximos días. Se trata de una nueva ronda, una segunda fase que Bruselas pretende adoptar formalmente el próximo martes. Tras ese proceso, Bruselas presentará a los 27 las medidas finales que se someterían de nuevo a votación. Y como apunte de última hora, acabamos de conocer que Donald Trump ha lanzado su segunda amenaza. Aplicará aranceles del 104% a partir de mañana a China. And I repeat, and I will keep repeating until I'm blue in the face, we don't want tariffs. We want to avoid them. We didn't start the situation. We're trying to fix it. We're waiting for our American counterparts to engage in a meaningful way. Y escuchen esto porque finalmente Europa ha sacado de la lista de productos que tendrán aranceles si llegan de Estados Unidos a uno muy concreto, el whisky bourbon. Bruselas ha seguido las muchas recomendaciones que pedían ser prudentes con esa bebida, todo para que el vino no se vea más castigado. Hoy, por cierto, hemos estado en una bodega de Ribera que acaba de empezar a exportar a Estados Unidos. En plena cuenta atrás para que comiencen a aplicarse los nuevos aranceles estadounidenses a productos europeos, les contamos la historia de la primera exportación de una de las bodegas de la Ribera del Duero soriana a los Estados Unidos. Cerrada hace pocas semanas, ha evitado esa subida del 20% de los impuestos de aduana. Son 3.000 botellas, que suponen el 25% de su producción total. El siguiente pedido de este nuevo importador en otra situación debería producirse antes de final de año, aunque ante este nuevo panorama crece la incertidumbre respecto a la repetición de la operación. La Quinta Vendimia, bodega de la Ribera del Duero soriana, acaba de realizar su primera exportación a Estados Unidos. Han sido 3.000 botellas que en la añada que estamos vendiendo en curso pues es un 25% de nuestra producción. Una apertura al mercado americano que ha permitido a la empresa crecer y ampliar sus perspectivas. Mejorar infraestructuras y sobre todo pagar proveedores con facilidad, salarios, o sea, pasamos el año bien. Pero cuya continuidad ante los nuevos aranceles estadounidenses puede estar en duda. Nosotros al hacer esta venta antes del anuncio de aranceles al vino español, pues ya estaba cerrada, con lo cual esto no nos afecta y a futuro pues veremos. De momento las sensaciones son buenas, nos han dicho que tranquilo, que seguimos trabajando juntos y que no hay ningún tipo de problema. La diversificación de clientes es clave para este tipo de bodegas. Un 25% de nuestra producción que se te lleven al año o incluso un 40%, pues es una inyección económica bastante importante. Que dependamos, que la viabilidad de la empresa dependa de esto, pues nosotros como no apostamos todo al mercado de exportación, en este caso americano, pues siempre tenemos margen de maniobra de dirigirnos hacia otro mercado. Pero existen otros ejemplos donde el mercado americano puede suponer hasta el 90% de las exportaciones. Allí la incertidumbre es máxima. Bueno, y hoy jornada de respiros para las bolsas internacionales. Después del desplome del viernes y de ayer, los mercados han cerrado en positivo. El IBEX ha conseguido un rebote del 2,37 y vuelve a superar la cota de los 12.000 enteros. La Bolsa de Madrid, igual que las europeas, se ha contagiado de la remontada del índice de Tokio, uno de los más castigados la semana pasada y que subió esta madrugada un 6%. Las Cortes han enmudecido en homenaje a los 5 trabajadores leoneses fallecidos en la mina de Cerredo, en Asturias, la semana pasada. Todos los procuradores han guardado este minuto de silencio y han suscrito una declaración institucional con la que se unen al dolor de las familias. Reclaman que no haya impunidad ante lo que ha pasado. Desde estas Cortes instamos a que se investiguen en profundidad las causas del accidente, que se depuren responsabilidades si las hubiera, y que se actúe con contundencia para garantizar que hechos como este no vuelvan a repetirse jamás. Mientras en Asturias sigue la investigación para descubrir qué pasó en esa mina, si se confirma que el Grisú fue el responsable de la muerte de los 5 mineros y por qué no se captó la presencia de gas en los detectores. Hoy especialistas en explosivos y técnicos han bajado a la mina. Dicen desde el Gobierno central que no van a descansar hasta que se depuren todas las responsabilidades. Hay una cosa que es evidente, no hace falta ningún proceso de investigación ni nada. Aquí hubo una explosión. Tenían un permiso de
retirada de material, no tenía ni permiso de investigación ni de explotación y estaban explotando carbón. Porque si no, no se produce eso, no se produce la explosión. Alguna responsabilidad tendrán que tener y no tratarnos como si fuéramos bebés a la hora de explicar cierto tipo de cosas. Este accidente causaba 5 fallecidos y dejaba también 4 heridos de diversa consideración, 2 de ellos ingresados en la provincia de León y uno que ya ha recibido el alta, uno de los trabajadores bercianos que ha podido regresar a su casa en Álvarez de la Ribera, una localidad que pertenece al municipio de Torre del Bierzo, una pequeña alegría para este municipio, ya que de allí era natural uno de los 5 fallecidos. Los otros 3 heridos continúan evolucionando positivamente, pero siguen ingresados en el Hospital de León y en el Hospital Central de Asturias. Más imágenes. Fernández Mañueco se ha reunido con los sindicatos convocantes de la manifestación multitudinaria por el futuro de la provincia de León. Ha sido esta tarde en las Cortes, en un encuentro a iniciativa de los representantes sindicales, aprovechando su presencia en el Parlamento. El lunes serán los consejeros de Economía y de Medio Ambiente los que se reúnan con ellos para hablar sobre servicios, infraestructuras y empleo. Será ya en León. La Unión del Pueblo Leonés amenaza con ir a la Fiscalía por lo que definen como despilfarro en la contratación de los conciertos que ha planeado la Junta para el 22 de abril, con motivo del Día de la Comunidad. El Gobierno regional dice que no hay sobrecoste y que además el gasto es ínfimo. Lo más grave de todo esto es el sobrecoste que tienen esos conciertos, entre un 30 y un 50%. Representa el 0,0001 de cada euro que gastamos. Hay que distinguir entre el caché de los artistas y el coste del montaje de toda la actividad que lleva aparejado. Y más noticias. El consejero de la Presidencia confía en que antes de verano se resuelva el recurso que presentó la Junta contra la ley de amnistía. El Gobierno autonómico basó esta apelación al entender que se veían vulnerados los principios de igualdad y de solidaridad. Sea cual sea el resultado, aunque nosotros entendemos que procede esa inconstitucionalidad, sobre todo sea una sentencia fundada en derecho, de tal manera que luego los juristas, pero también sobre todo los ciudadanos, puedan entenderla y entender el pronunciamiento que en la misma se produzca. Hay nuevo alcalde en Sant Hervas de Campos, un pueblo de Valladolid de poco más de 100 vecinos. Hace meses se desataron allí conflictos internos en el PP, el partido de la ya exalcaldesa, por la desaparición de un escudo franquista. Hoy los propios populares han expulsado a la regidora a través de una moción de censura. Los 3 concejales del PP son los que han promovido la moción contra la ya exalcaldesa y excompañera de partido. Ella dice que la echan por quererse salir del guión marcado por el anterior alcalde. Ellos hablan de falta de confianza. Los vecinos nos dicen que Sant Hervas de Campos está dividido, que medio pueblo no se habla con el otro. Das de lado a tu grupo para destituir al teniente alcalde, nombrando precisamente a alguien de la oposición, aludiendo a falta de confianza. Que sepas que esto tiene consecuencias. Yo iré con todo esto a los tribunales porque entiendo que esto es una forma ilegítima de expulsarme. El alcalde de Villafranca no se siente solo. A pesar de haber perdido a los otros 4 concejales de su formación, el PSOE es la respuesta del regidor al paso al grupo de no adscritos de los que han sido sus compañeros de partido en la corporación. Anderson Batista, en un comunicado, se reafirma en el compromiso de servir y trabajar por el presente y futuro de la localidad, y en el camino encuentra el apoyo de su partido, el PSOE, que confía en el regidor para mantener la labor de gobierno. El Partido Popular cuenta con 5 concejales, los no adscritos que abandonan el PSOE 4, el PSOE 1, el alcalde, y Coalición por el Bierzo, que ya formó parte del gobierno en un pacto que permitió el acceso a la alcaldía de Anderson Batista, otro pacto que el propio alcalde rompió. Y a partir de ahora pues veremos a ver, en función de lo que como lo plantea el alcalde. Yo creo que será descabellado que él solo pueda acometer una gestión de un ayuntamiento como Villafranca. Entonces, a partir de ahí pues escucharemos y veremos qué posibilidades hay. Escuchen esta cifra, solo en 2023 en España se tiraron a la basura más de
1,5 millones de toneladas de alimentos. Para evitarlo nace la Ley de Desperdicio Alimentario y con ella nuevas obligaciones para bares y restaurantes, pero también para supermercados. El objetivo es que todos nos concienciemos sobre el desperdicio alimentario. Esta ley insta a todos los eslabones de la cadena alimentaria a tener un plan de prevención para no tener que tirar esos alimentos y también a tener una jerarquía de los distintos usos que darle. En primer lugar será el uso alimentario, ya que se pueden donar a ONGs o a bancos de alimentos. En segundo lugar será para la creación de alimento animal y en tercer lugar para crear compost o combustible. Esta ley también contempla que los supermercados ofrezcan a los clientes aquellos productos menos bonitos, menos atractivos y los que están a punto de caducar, y también obliga a los restaurantes a que ofrezcan un tupper para llevarnos la comida cuando ya no podemos más. Este gesto es cada vez más habitual, llevarnos a casa la comida que nos sobra en el restaurante. Te lo llevas y lo disfrutas al día siguiente. Si me sobra y porque no lo puedo comer, yo me lo llevo para casa. Bueno, me lo puedo comer mañana o cenarlo. Con la nueva ley de desperdicio alimentario, todos los restaurantes deberán ofrecer un tupper con las sobras, algo que muchos hosteleros ya venían haciendo. Le ponemos un tupper para llevar de plástico, ¿vale? Y después le damos una bolsa. Nosotros la bolsa la cobramos. Aunque para evitar el exceso de plástico, si el tupper es de un solo uso, podrá tener un recargo de unos céntimos. Esta norma también quiere reducir el desperdicio en los supermercados y obliga a tener un plan de prevención del desperdicio alimentario. En la fase de prevención, precisamente que los alimentos que lleguen al lineal, a los supermercados, al final no se conviertan en un excedente. Y que ofrezcan a sus clientes los productos imperfectos o catalogados como feos. Estando sano, estando bien, el que tenga una deformidad, una pequeña deformidad, no pasa nada. Un producto que me gusta y voy por él. Que se informe al consumidor que esos productos son perfectamente saludables y tienen la misma seguridad alimentaria. Para reducir al máximo nuestro desperdicio alimentario. Precisamente fue durante la tramitación en el Congreso de la Ley de Desperdicio Alimentario cuando el Partido Popular junto con Vox y con Junts tumbaron el proyecto de la Agencia de Salud Pública. Hoy la ministra de Sanidad ha anunciado que se reactiva nuevamente su creación para consolidar, dice, un sistema más ágil, coordinado y que sea capaz de proteger la salud de los ciudadanos. Detenido y puesto a disposición judicial un hombre por un presunto delito de violencia de género a una menor de 15 años. Ambos habían mantenido una relación sentimental que los padres de la menor desconocían. La detención se produjo tras un aviso en el que se informaba de que un individuo se había llevado por la fuerza a una niña. Los presentes intentaron retenerlo, pero el hombre huyó y posteriormente fue localizado. En los últimos 5 años, 9 presos han conseguido fugarse de las cárceles españolas. Solo en 2024 lo hicieron 2 personas que ya están detenidas de nuevo. A quien no han conseguido atrapar todavía es al último fugado. Lo recordarán, en Castilla y León ocurría el pasado mes de febrero en Villanubla, en Valladolid. Un hombre conseguía escapar de la cárcel metido en el petate de otro interno. Hoy analizamos cómo son los protocolos de seguridad de los centros penitenciarios. Escapar de un centro penitenciario no es fácil y las estadísticas así lo demuestran. Sin embargo, hay presos que lo consiguen. Cada fuga es un fracaso de la institución, pero también hay que ver cuáles son los elementos que han fallado. Fallos que pueden producirse por múltiples factores. Alarmas que no funcionan cuando deben funcionar y también por ese déficit a la hora de establecer esos protocolos de vigilancia específicos. El foco se pone en analizar los errores y corregirlos, no solo los de las fugas, también los intentos. ¿Cuántos intentos se han quitado ya no solo cuando el interno ha iniciado el proceso, sino cuando está en ciernes? Los funcionarios además insisten en otra cuestión: la seguridad dentro de prisión debe evolucionar. La administración va muy por detrás de las demandas que la población reclusa actual requiere. Y hacen hincapié en 2 factores. Reestructurar y redimensionar las necesidades de personal de los centros penitenciarios. Llevamos muchísimos años reclamando la necesidad de inhibidores de frecuencia. Para evitar el uso de teléfonos móviles, pero también para hacer frente a un nuevo peligro: los drones.
que pueden servir para introducir elementos dentro de la prisión, elementos que pueden ser peligrosos. Por eso es importante seguir avanzando en la seguridad y conseguir que esa estadística de fugados llegue a cero, sin perder de vista otra, la de presos que no regresan tras un permiso en 2024, 454. Hoy se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano y hemos podido ver imágenes curiosas. Una de las más llamativas es este partido de fútbol sala que han jugado gitanos contra agentes de policía en Valladolid. El resultado era lo de menos, lo importante era vivir un rato de integración y de convivencia. Alba Jiménez nació hace 23 años en Salamanca y es gitana. Este fin de semana se ha graduado en Derecho, convirtiéndose en una de las pocas personas gitanas con estudios superiores. Creo que lo peor ha sido decir, es que si fallo, no fallo yo, fallamos todos, ¿no? Y eso es muy duro. Su logro sigue siendo noticia, porque el 90% de los gitanos solo tiene la ESO. Es cierto que hay personas que son muchísimo mejores que yo, mi hermana la primera, por ejemplo, pero es cierto que no se les ha dado la visibilidad porque insisto en que no se quiere dar a conocer ese lado de víctima del gitano. En su graduación Alba mostró la bandera gitana, algo que aunque parezca mentira ha sido muy criticado en redes sociales. Un poco fuerte, ¿no? que estas personas en este vídeo no sean conscientes de que no había un sitio mejor para hacerlo que en la graduación de la Universidad de Derecho. La hermana de Alba también estudió Derecho y tiene su propio despacho de abogada. Sin embargo, no es lo habitual entre los gitanos. Algo que, según Alba, se solucionaría si en Castilla y León se implantasen medidas como en otras comunidades. Por ejemplo, introducir en la asignatura de Historia la historia del pueblo gitano. Según muchos estudios de mucha gente, si llevas una vida zen, eres más feliz. De centeno. Nueva bebida de centeno de Vivesoy. La única marca de bebidas vegetales 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Que está requete buena. Parece ser que no va a ser toda la Semana Santa, si acaso los primeros días, pero parece que después no los pronósticos, digamos, son un poquito más benévolos. No parece que sea una Semana Santa como la que tuvimos el año pasado, ¿no? De momento seguimos todos estos días de comienzo de la semana con tiempo bastante estable, incluso con temperaturas realmente agradables e incluso cálidas. Si miramos, por ejemplo, la cifra máxima registrada en el día de hoy en nuestra comunidad, ahí la tenemos casi 30 grados, han llegado a los 29,4 en la localidad burgalesa del Berrón, al norte de Las Merindades. Y para mañana, ¿qué podemos esperar en lo que se refiere a los termómetros? Pues temperaturas que van a subir todavía un poquito más. Rozaremos de nuevo esa cifra de los 30 grados en puntos de las Arribes de Salamanca y de Zamora, y en todo el centro de la meseta nos moveremos en cifras alrededor de los 24-25 grados. Tan solo se quedarán un poquito más bajas, como es habitual en toda la periferia montañosa de nuestra región. Y ya si miramos hacia el final de la semana, tenemos que estar pendientes de esa nueva borrasca Olivier, la 15ª de alto impacto de esta temporada, que afectará primero a las Islas Canarias y que luego ya a partir del jueves y sobre todo el viernes se desplazará hacia el norte y dejará importantes precipitaciones, pues ya lo ven, en buena parte de todo nuestro territorio peninsular. Castilla y León va a sumar 10 nuevos productos a sus figuras de calidad. Ya serán 79 los alimentos que tengan sello propio. Entre las nuevas incorporaciones, el queso de Burgos, la manzana de Soria, el cochinillo de Segovia o la miel del Bierzo. La pera del Bierzo espera ya su denominación de origen. Junto a ella otras como el judión de la Granja o el chorizo de León. En estos proyectos ya trabaja la Junta de Castilla y León. Pues esperemos que en menos de un año pues podamos estar hablando ya de un nuevo sello a nivel europeo. Algunos, como el cochinillo de Segovia o el torrendo de Soria, ya han pasado el trámite europeo y otros 10 proyectos se incorporarán en breve a la lista de figuras de calidad. Caracterizar el producto para poderlo diferenciar de otros y sobre todo el demostrar el valor histórico tradicional que tiene es lo que más cuesta. La Junta de Castilla y León, que es la primera que verifica que efectivamente el producto puede cumplir esos requisitos europeos, después pasa a la revisión por parte del Ministerio, luego va a Europa y una vez que Europa lo ha reconocido vuelve a la Junta de Castilla y León. Pero cuyo resultado tiene una proyección internacional. Un claro ejemplo es la cecina de León, que hace ya 30 años que logró su IGP. La proyección económica a otros países es mucho más importante. Actualmente Castilla y León cuenta con 42 indicaciones geográficas protegidas, una cifra superior a 14 países europeos.